Hola a todos. Bueno, tenemos que empezar con un nuevo tema, que es el texto argumentativo. Es un texto complejo, uno de los más complejos para escribir y para leer. Vamos a comenzar de a poco. Yo voy a definir primero lo que es el texto argumentativo, luego vamos a ver las estrategias, luego vamos a trabajar con la lectura de los textos y por último recién vamos a escribir nuestro propio texto argumentativo. Para comenzar vamos a definir dos conceptos. Opinar es expresar nuestro parecer sobre algún tema, ¿sí? Nosotros todo el tiempo opinamos sobre lo que pensamos sobre uno u otro tema. A veces se arman debates, discusiones, porque la gente no suele estar de acuerdo. Porque en general los textos argumentativos tienen que ver con textos polémicos, temas en los cuales hay controversias. Unos piensan una cosa y otros piensan otra. Así que nosotros opinamos. Pero en nuestro texto argumentativo no solo queremos opinar sobre ese tema, sino lo que queremos hacer es persuadir, o sea, intentar convencer a alguien de que nosotros tenemos razón sobre lo que estamos discutiendo. Entonces, en nuestros textos argumentativos vamos a debatir, a opinar y a persuadir al lector, ¿no?, que nosotros tenemos razón sobre ese tema. Todo texto argumentativo tiene una estructura determinada, ¿sí?, que acá la vamos a ir desarrollando. La estructura de un texto argumentativo tiene una introducción. En esa introducción es la presentación del tema, ¿no? Presentamos de qué vamos a hablar y podemos hacer un desarrollo histórico del tema o plantear que es un tema de actualidad y dar algún ejemplo o por qué es importante desarrollar ese tema. Además, en la introducción se plantea una tesis. La tesis es fundamental que sea clara y precisa porque de ella depende todo el resto de nuestro texto. Fíjense, yo fui poniendo acá, todo texto argumentativo parte de una tesis. ¿Qué es una tesis? Es una respuesta a un problema controvertido. Es decir, todo problema nos plantea preguntas. Y la tesis es la respuesta individual, personal, que yo hago sobre ese tema, o esa pregunta compleja que nos plantea un texto argumentativo. Dice que es una afirmación, es una oración afirmativa. Y acá les doy un ejemplo. La pena de muerte es inadmisible. Esa sería una tesis. Yo parto desde este lugar, que la pena de muerte no debe entrar en nuestro código penal. Esa es mi tesis. Lo que está antes, o sea, la estructura del texto, acuérdense que empezaba con la presentación del tema, seguramente podemos decir por qué este tema de la pena de muerte es importante trabajarlo, que se está discutiendo en los medios, que es un tema que siempre está dando vuelta en el código, los abogados, los legisladores, siempre vuelven, ¿no? Si la pena de muerte se puede aplicar o no. En mi texto, o en este texto, ficticio, ¿no? No escribí ningún texto, pero en este texto posible que yo puedo escribir, me planteo que la pena de muerte es inadmisible. O sea, parto desde ese lugar. Yo ahora tengo que convencerlos a ustedes, porque la pena de muerte es inadmisible, es mi opinión, ¿sí? Como decimos acá, opino sobre ese tema. Pero no solo debo opinar, sino debo a ustedes persuadirlos y convencerlos de que tengo razón. O sea, que mi tesis, la pena de muerte, es inadmisible, es así. ¿Cómo lo pruebo esto, no? ¿Cómo convenzo a mis lectores o a mi auditorio de que esto es así? A través de argumentos, ¿sí? Luego esta tesis, ¿no?, como pongo acá, debe ser sustentada por argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las razones, ¿no?, que yo voy a tener que enumerar y comprobar para que ustedes crean, ¿no?, y convencerlos de que mi tesis es correcta. Los argumentos se dan en el desarrollo del texto. Allí se exponen los argumentos. Para esto vamos a utilizar estrategias argumentativas, o sea, para poder
desarrollar los argumentos, yo necesito estrategias. Estas las vamos a ver en el próximo video, que les voy a contar cuáles son las estrategias que nosotros vamos a usar. Entonces, la estructura, para retomar, la estructura del texto argumentativo tiene una introducción, allí está la presentación del tema y la tesis, luego viene un desarrollo, allí están los argumentos, y por último, en la estructura está la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la síntesis de las ideas principales que yo fui desarrollando en el texto. Muchas veces esta conclusión puede presentar una apelación a la reflexión del lector. Al final, trato que ese lector que leyó todo mi texto reflexione sobre lo que yo escribí. O también a veces puedo dar una propuesta superadora de la tesis, ¿no? O sea, ¿por qué la pena es inadmisible? Y propongo algún tipo de solución al problema inicial. Bueno, más o menos acá traté de explicarles brevemente, es muy breve, qué es el texto argumentativo. Espero que lo entiendan. Igual vamos a seguir con otros videos donde seguimos desarrollando y explicando este tema.